Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Bienvenidos a un episodio más en este podcast llamado Desde la Tercera Cuerda. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y como cada semana pues me doy a la tarea de buscar a personas que estén trabajando con la lucha libre, no necesariamente en el cuadrilátero. Y el día de hoy tenemos a una profesora, también es fotógrafa, periodista, desde el 2006, participa en Box y Lucha. Y para mí es un gusto platicar con Norma Irene Aguilar Hernández, con quien pues ya había tenido el gusto de ver su trabajo, tal vez sin saberlo, en las revistas Box y Lucha, ser más consciente en Artes de México. Y bueno, pues Norma, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches, estoy muy contenta, me honra estar en tu programa, gracias por haberme invitado. Para mí de verdad es un gusto estar aquí hablando de la lucha libre, pues que es un tema muy importante en mi vida, que a lo largo de toda mi vida lo ha sido, y qué bueno que esté este espacio para hablar de ese tema y también para las mujeres, ¿no? Para las que estamos también de alguna manera en la lucha libre, no en el cuadrilátero, pero estamos también haciendo la lucha ahí. Gracias. Así es, Mujeres en la Lucha, como he denominado cada charla con mujeres fotógrafas, periodistas, escritoras y que están en el medio luchístico. Y quisiera comenzar, Norma, que me platicaras cuál es ese primer recuerdo que tienes sobre la lucha libre: televisión, cine, alguna función en vivo. Justamente por esta pandemia he tenido la oportunidad de hurgar un poquito en mis recuerdos, porque últimamente temas como por ejemplo la autobiografía y el diario han cobrado mucho interés para mí. Entonces, en este proceso de introspección, recordé muchas cosas con mi vida, y entre esos recuerdos justamente está de mi infancia. Por supuesto que las funciones a las que mi papá nos llevaba a la Arena México, muchas funciones, no solamente en la Arena México, en la Arena Coliseo, también fuimos a varias funciones de arenas de Ecatepec, que es donde siempre hemos vivido, la Arena Aragón, en fin, o sea, muchos escenarios. Recuerdo también que cuando no podíamos ir, y este es uno de los recuerdos más gratos que tengo, mi hermana y yo veíamos las luchas por televisión los sábados cuando pasaban en horarios estelares, y siempre salíamos los sábados antes de que empezara la función a comprar un elote a la vuelta de la casa porque vendían. Nos sentábamos a ver la lucha libre y de ahí nadie nos movía. A lucha, por ejemplo, del Rayo de Jalisco contra 100 Caras, y recuerdo también que esta anécdota, o sea, esta experiencia de yo comiendo elotes y mirando la lucha libre, después me trajo otro recuerdo grato, porque hay un cuento de José Emilio Pacheco que se llama El Principio del Placer, en donde hay una anécdota donde un niño está viendo la lucha libre y de pronto se enoja y avienta un elote a los luchadores porque se están peleando, y en eso pues el rival de su ídolo agarra el elote y le empieza a pegar al otro, al ídolo del niño, ¿no? Del protagonista del cuento. Entonces, cuando leí ese cuento me remonté a las veces en que yo también tenía mucho coraje por lo que pasaba en el ring, o me enojaba, me entristecía que le pegaran a ciertos luchadores, me clavaba con la lucha, y también de pronto yo quería aventar el elote a la televisión. Entonces, esa pues es una anécdota de mi infancia. Entre otras tantas, recuerdo cuando mi hermana y yo vimos en vivo por primera vez al Vampiro Canadiense, por ejemplo. Éramos unas niñas y no podíamos acercarnos porque había muchas chicas ya adolescentes, un poco o más grandes, rodeando al vampiro, y mi hermana y yo queríamos acercarnos a él, no se podía, y recuerdo que nos impresionó bastante, alto, corpulento, muy guapo, entonces también es algo que guardamos con mucho cariño, y fue en una arena justamente, una arena pequeña, una arena de Ecatepec, en donde tuvimos la oportunidad de verlo así de cerca. Intento yo platicar de una manera como cronológica para irle dando sentido a la plática y que los recuerdos de cierta manera vayan fluyendo. Siento que es como más fácil recordar como por temporadas, y una de las fechas que
veía en tu trabajo es el 2004, en donde comienzas a impartir clases en la UNAM, y en ese sentido yo quisiera preguntarte sobre si has tenido un vínculo con los alumnos y la lucha libre. Tal vez, no sé, pensaba como en un compañero con el cual platiqué, que es músico, que se hace llamar Betty Bierbong, y me decía que él durante toda la carrera estudió comunicación. La mayoría de sus trabajos tenían que ver con la lucha libre o los vinculaba. En ese sentido quisiera preguntarte si ha habido esta parte, si ha habido tal vez ayuda a algún alumno, si se han acercado, si conocen tu trabajo en esta revista. Sí, mira, en 2004 yo empecé ayudando a quien fue mi asesor de tesis en la Facultad de Ciencias Políticas. Yo estudié pues la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM con la opción terminal en periodismo. Entonces, a partir de que yo empecé a tomar clases con mi profesor, después me convertí en su ayudante. Hay una figura en la UNAM en donde alguien puede, un alumno ya de los últimos semestres puede ayudar a un profesor. Entonces, recuerdo que gracias a él empecé a escribir a retomar varias cosas que yo había escrito sobre la lucha libre. Empecé también a compartir algunos cuentos que había escrito, crónicas también, porque en esa asignatura justamente estudiábamos la crónica, estudiábamos el reportaje. Después, bueno, cuando me convertí en su ayudante, cuando lo apoyaba en las clases, claro, por supuesto, era una de las tareas, me acuerdo, era ir a la lucha libre justamente para los alumnos que en ese momento estaban ya en los últimos semestres de la carrera. Yo estaba prácticamente pues por comenzar a elaborar mi tesis. Claro que se acercaban, algunos con cierta reserva, otros con muchas expectativas, pero recuerdo bien que los que iban a la arena con muchas reservas, una vez que había pasado la función y entregaban su crónica, regresaban con muchas ganas de volver a ir a la arena. Eso en cuanto a pues la experiencia que tuve apoyando en la Facultad de Ciencias Políticas con materias de géneros periodísticos. Y ahora, bueno, pues mi trabajo, soy profesora de bachillerato, aparte de colaborar en la revista Voxilucha. Bueno, justamente en mi experiencia con los estudiantes, como imparto materias como taller de comunicación 1 y 2 y taller de lectura y redacción, iniciación a la investigación documental, ese es el nombre de la materia que imparto. Claro que hemos trabajado con cuentos referentes a la lucha libre, de pronto realizado algunas estrategias, algunas secuencias didácticas en donde podamos trabajar con eso, y me gusta la respuesta de los alumnos. También, a su vez, hace algunos años impulsamos en Voxilucha un concurso de cuento para celebrar los 65 años de la revista. Entonces, también ahí hubo una muy buena respuesta. Por supuesto que invité a mis alumnos a que participaran, a los alumnos de otros profesores, y me gustó la respuesta de los alumnos. Los que nunca habían ido a la lucha libre fueron y a partir de ahí escribieron. Los que ya la conocían, bueno, uno se dio cuenta de que eran muy aficionados y lograron hacer cuentos muy interesantes. Y el día de la ceremonia de premiación, por ejemplo, también me sorprendió ver que los alumnos que habían ganado se sentían muy contentos con la presencia de los luchadores, ¿no? En esa ocasión tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran luchadores del Consejo Mundial. Titán Místico, estuvo Carolina Rodríguez también platicando un poco sobre su experiencia de cuando fue decana en el Consejo Mundial. Y bueno, pues también fue una experiencia muy grata que los luchadores comentaran con los alumnos un poco acerca de los cuentos, de lo que las impresiones que les habían causado estas historias, que los alumnos vieran recompensado su esfuerzo, su trabajo, y que tuvieran este acercamiento con los luchadores, ¿no? En ese momento nos apoyó el departamento de prensa del Consejo Mundial, y la verdad sí fue una experiencia muy grata. Esas han sido algunas, pero te repito, la verdad es que sí trato de vincular de pronto tanto mi quehacer docente como pues la escritura, ¿verdad? Porque me gusta también escribir. En mucho trato de vincularlo con la lucha libre. Entonces, pues es un tema que siempre está presente en mi vida. Ya que lo mencionabas en 2005, 2006, una mención honorífica, después un primer lugar en Crónicas, y donde en uno de ellos aparece pues, justamente Marta Villalobos, una luchadora que indiscutiblemente personas que no se acercan a este deporte saben quién es, ¿no? Conocen este símbolo, y yo quisiera preguntarte en ese sentido la parte de la escritura, ¿cómo es que llegas ahí?
cada uno va llegando a la lectura de diferentes maneras. En tu caso, ¿cómo fue y cómo sabías que podías o que tenías talento para escribir? Mira, la verdad es que no sé si decir que tengo talento, es algo, o sea, todos podemos escribir, vaya, es algo que siempre me ha gustado y bueno, pues yo reconozco que de toda esta parte de la escritura uno sigue aprendiendo, ¿no? Uno sigue aprendiendo siempre, así tengas maestría, tengas doctorado, tengas lo que sea, de pronto con esos grados a veces uno se da cuenta de que en realidad uno no sabe nada. Ajá, es tan amplio el conocimiento y uno siempre está formándose. Mira, respecto a esta experiencia del concurso de la revista Punto de Partida, la Dirección de Literatura de la UNAM cada año organiza un concurso a nivel nacional para estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado en varias modalidades. Entonces, te decía hace un momento que cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y que llegué a tomar clases con mi profesor, mi mentor, me atrevo a nombrarlo así, el profesor David Magaña Figueroa, la verdad es que yo no conocía ese concurso, no sabía que la revista organizaba un concurso cada año. Él me habló del concurso y justamente cuando él era mi profesor y a mí me tocó hacer la tarea de una crónica, coincidió con que cerca de donde yo vivo, Marta Villalobos había puesto un bar. Me llamó mucho la atención porque aquí en el barrio fue una noticia muy grande que Marta Villalobos estuviera por aquí. En una ocasión fui al bar cuando me dejaron hacer esta crónica y la sorprendente ver a Marta Villalobos atendiendo a los comensales, invitando a que todo el mundo se acercara al bar, hablando de la lucha libre, también de su experiencia. Ella, bueno, pues es una gran luchadora, una luchadora emblemática, muy carismática en la historia de la lucha libre. Y bueno, escribí mi crónica a partir de lo que se vivía a altas horas de la noche. Había una persona que estaba sufriendo por una relación amorosa, una ruptura amorosa, mejor dicho, y me pareció muy interesante la anécdota, la forma en la que Marta Villalobos se acercaba a esta persona, y las otras personas que estaban ahí también, prácticamente pues de mujeres solamente estábamos ella y yo, y fue una experiencia de verdad grata, platicar un poco con ella, escucharla de los planes que tenía para el bar, entre ellos pues estaba traer diferentes espectáculos. En ese momento me acuerdo que Intocable era el luchador de moda, el que querían ver las chicas, quería traer shows de tangas, por ejemplo, y bueno, me llamó mucho la atención estos proyectos que ella tenía y cómo transcurría el ambiente en el bar, cómo ella era una mujer muy abierta para platicar, muy carismática, como te digo, y después vino la otra parte de ese trabajo, que era plasmar una selección muy consciente de lo que había vivido para contar, para que quien leyera mi crónica, pues, bueno, sintiera que estaba en el bar en ese momento. Entonces, fue un proceso largo el de escritura, la crónica siempre lo es. El título, bueno, debo también ahí decirte, esa crónica surgió, como te decía, de un trabajo que en ese momento fue escolar. Pero ya después, cuando pues mi profesor la leyó, leímos otras crónicas muy buenas también de compañeros del grupo. Entonces, cuando él la leyó, pues me sugirió seguirla trabajando. En ese momento yo no había ido nunca a un taller literario, me tuve que valer pues de las habilidades que yo creía que tenía o de pues del proceso que yo creía que era el mejor. Recuerdo de este trabajo que cuando lo llevé a inscribir a Ciudad Universitaria, o sea, yo me trasladaba de Catepec a Ciudad Universitaria a las clases, fui el último día que cerraba la convocatoria y no se me había ocurrido un seudónimo y tampoco se me había ocurrido de pronto un título para la crónica tenía otro título. Fue en ese momento en el que algo detonó el título que le puse, que fue Coliseo de mis algoles, y un seudónimo que yo ya había tenido en mente y que después me di cuenta de que estaba en un libro sobre la lucha libre que decía Shanto, con X, Novelucha Libre. Así. Decidí poner ese seudónimo para el concurso, Novelucha Libre, porque bueno, yo de alguna manera relacionaba esa parte con una novela, como cuando dices un cuentucho, una novelucha, o sea, como un texto literario que puede quedar abierto para lo que sea. Después me olvidé del concurso, o sea, de verdad, no sé, olvidé cuándo salían los resultados, hasta que ya de pronto me dijeron que habían salido en la Gaceta de la UNAM y demás, y bueno, pues no sé, en ese momento era algo que yo no me esperaba y que recibí con mucho gusto, ¿no? También era en parte, pues recordar otra vez esa experiencia y darle a la lucha libre un poco de lo mucho que ella me había dado a lo largo de mi vida. Y bueno, pues eso es lo referente al concurso de crónica.
Ok, mismo año, 2006, comienzas a laborar en Box y Lucha. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Qué comenzó primero? Tengo muchísimas preguntas. ¿Qué comenzó primero? ¿Empezaste a tomar fotos? ¿Empezaste a hacer reportajes? ¿Qué es lo primero que se hace cuando llegas ahí? ¿Fue a la par? O mismamente, ¿cuál fue tu primer publicación? Justamente después del concurso de punto de partida, empecé a pensar qué era lo que quería para mi titulación. Cuando supe que la UNAM aceptaba el reportaje, o sea, una investigación periodística acerca de algún tema, dije, no, pues tiene que ser de la lucha libre, eso yo ya lo traía en mente. Después, te repito, bueno, yo ya había hablado con una profesora para que fuera mi asesora, para que trabajáramos juntas, pero te repito, hay profesores que lo marcan a uno, que son determinantes en nuestra formación. Y bueno, cuando pasó lo del concurso con el maestro David, me acuerdo que él me preguntó de qué iba a ser mi tesis de licenciatura, o sea, con qué me pensaba titular. Y yo le contesté que no sabía, pero que tenía que ser algo relacionado con la lucha libre. La verdad, en ese momento, él me dijo, perfecto, por supuesto. O sea, lo vi emocionado, vaya, interesado en el tema de la lucha. Y la verdad fue que nació de él decirme que mi trabajo tenía que ser algo relacionado con la lucha libre de mujeres. Me dijo, ya tienes un antecedente que es haber ganado el concurso, puedes hacerlo. Y él me dijo, pues que si no tenía asesora, él trabajaría conmigo, si yo no tenía objeción. Y bueno, pues coincidió también con que él es hijo del fotógrafo Jesús Magaña Gutiérrez, que es pionero de la fotografía de lucha libre en nuestro país. También, bueno, tiene el señor Jesús Magaña fotografías de Lorena Velázquez, de muchos luchadores, ¿no? Entonces, la verdad es que pues él tenía mucho conocimiento sobre el tema, tanto por el trabajo de su padre como por ser coleccionista de la revista Box y Lucha, justamente. Entonces, prácticamente él me dijo, empieza a pensar tu tema y si estás de acuerdo, la lucha libre de mujeres. Para este tema es determinante el archivo de Box y Lucha, por lo mismo, ¿no? La revista pues está ya por cumplir, el año que entra cumple 70 años, Box y Lucha. Entonces, bueno, yo ya compraba la revista, ¿no? Compraba Super Luchas, Luchas 2000 y Guerreros del Ring cada semana, ¿no? Entonces, decidí acercarme justamente a Box y Lucha porque en ese momento en la revista hacían trivias. A cada semana había una trivia y daban premios, playeras, llaveros, etcétera. Entonces, en una ocasión hubo una trivia donde el premio era un disco compacto del señor Pedro Cádiz Guadarrama, donde venía una canción que él compuso para las luchadoras, que justamente se llama así, Las Luchadoras. Yo evidentemente no tenía idea de que había una canción dedicada a las mujeres. Todos nos quedamos, o bueno, al menos yo, con la visión de que la canción de los luchadores era la emblemática, era la única. Y entonces en ese momento, cuando yo vi que estaba ese disco, pues me apuré rápidamente, yo contesté la trivia, yo llamé y demás, entonces me gané el disco. Fui justamente a Box y Lucha como aficionada a recoger mi disco y ese día conocí al ingeniero Camacho, al ingeniero Francisco Camacho, al director de la revista, conocí a mucha gente que quiero muchísimo, conocí a Salomón Duarte, quien es el encargado del archivo histórico y fotográfico de la revista, y me acuerdo que empecé a platicar un poco con él porque a mí me parecía sorprendente su trabajo. Conocí al diseñador también, Abel Ramírez, conocí a Gregorio Pérez, que en ese momento era el corrector de estilo, y bueno, o sea, platiqué un rato también con el ingeniero Camacho, y pues en ese momento yo le pedí la oportunidad para consultar el archivo de la revista, comentándole que, bueno, me interesaba mucho el tema de las mujeres en la lucha libre mexicana y que consideraba que pues la consulta de Box y Lucha era obligatoria, ¿no? Prácticamente era necesaria. Afortunadamente me dio oportunidad y empecé así, prácticamente consultando el archivo, una tarea titánica realmente, porque muy reveladora también para mí, sorprendente, de verdad. Puedo decirte que bueno, mis primeras notas no se dieron en ese momento, yo continuaba consultando el archivo y como en ese momento el doctor Alfonso Morales dirigía Box y Lucha, en ese momento él era pues quien estaba al frente, llegó el momento en el que pues me invitaron a empezar a colaborar. Él fue quien, bueno, yo enviaba algunas notas de algunas funciones a donde yo iba, me acuerdo que esas fueron mis primeras colaboraciones,
pero pues el doctor de pronto decidió invitarme a que escribiera una columna de lucha libre relacionada con las mujeres. Él en ese momento determinó que se llamara Perfume de Mujer. Te confieso que a lo mejor yo no estaba muy de acuerdo con el título, honestamente, el título de la columna, pero la idea de empezar a escribir sobre este tema me gustó muchísimo. Entonces, esta columna me permitió no solamente acercarme más a las luchadoras para entrevistarlas, para que bueno, pues ya no era solamente una estudiante, una tesista que estaba revisando el archivo, que llevaba creo que un año revisando el archivo de Box y Lucha, sino que ya, pues ellas podían verse también en la revista, en la publicación. En ese momento, pues yo entrevistaba a luchadoras independientes de todas las empresas, de AAA, algunas también del Consejo Mundial. Recuerdo que antes de dejar de trabajar en la revista, porque en un momento él salió, Gregorio Pérez, que era el corrector de estilo, me llevó a la Arena México y fue quien me presentó con Sandra Granados. Me dijo que pues ella era la jefa de prensa y bueno, pues yo estaba sorprendida, ¿no? De que Sandy, una mujer al frente de los medios, ¿verdad? Me dio mucho gusto conocerla, platicar con ella también. Pues no sé, me sorprendió en sí su trabajo y a partir de ahí, bueno, pues empezó a consolidarse la columna, estuvo durante algunos años, luego el doctor pues ya dejó de dirigir la revista y vinieron otras etapas, pero mis primeras colaboraciones de Box y Lucha fueron, te digo, de algunas funciones a donde yo fui como aficionada a tomar fotografías, incluso con la cámara que en ese momento tenía, que era una cámara muy pequeñita que usaba para las fiestas familiares. Y pues ya, después con el tiempo, él, pues bueno, se cambió el nombre de la columna, también sugirió el otro nombre, otro diseño también, y me dio gusto que gracias a esa columna puedo decir que varias luchadoras de pronto incluso me contactaban, les interesaba salir en ese espacio y yo estaba encantada, de verdad, de conocer sus historias, de trabajar con ellas, de escuchar qué planes tenían para un medio que en ese momento seguía pues siendo considerado varonil. Ahorita, bueno, hay otros momentos en la lucha de mujeres, pero en ese momento sí, la verdad es que creo que también para ellas fue importante que se abriera este espacio, ¿no? No era el único, creo que en Luchas 2000 me parece que había otro que escribía una mujer, pero bueno, pues acá en Box y Lucha, esa fue una de las primeras experiencias que yo tuve. Tener ese espacio en el que podía hablar de la historia de las mujeres en la lucha libre, de las luchadoras vigentes en ese momento, las que iban a debutar, en fin, la verdad esa fue el tiempo en el que estuvo la columna, pues no sé, una experiencia única para mí. Eso te llevó a, bueno, antes de pasar a la otra parte me sorprendía eso porque inevitablemente tuve que agarrar todas las revistas que tenía de box y lucha, que son poquitas, la verdad son como 40 y algo, y empecé a hojearlas, y veía que pues tu trabajo relata pues, un poco de todo, es para mí era como una amalgama, porque hay retos, hay lesiones, hay o por lo menos los números que yo tenía, evidentemente historias con mujeres, bueno, pues un sinfín de cosas, máscaras contra cabelleras y todo esto que venías relatando, y bueno, eso te llevó a, por fin en 2009, titularte como licenciada en Ciencias de la Comunicación con Damas del Cuadrilátero, ¿no? Este reportaje que ya comentabas de la lucha libre femenil en México, y que supongo ha de haber sido titánico lograr hacer, vincular y recopilar toda esa información para plasmarlo en un texto como tal. Pasa el tiempo, sigues colaborando con Box y Lucha, llega el 2015, un año donde el periódico cultural de largo aliento, hay una publicación tuya sobre Irma González, Toña la Tapatía, y yo quisiera preguntarte ahí cómo reciben estos textos en un periódico, bueno, si bien es cultural, de pronto este tipo de temas también hay como, no sé, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo recibieron? Mira, ese periódico justamente de largo aliento estuvo dirigido por Víctor Roura, un periodista, bueno, con una trayectoria que pues que a mí me sorprende, una trayectoria que yo admiro muchísimo. Durante mucho tiempo él fue director de la sección cultural del Financiero.
del periódico El Financiero, que también en nuestro país tiene esa sección cultural fue importantísima en el periodismo cultural de nuestro país. Entonces, yo conocí a Víctor Roura en la presentación de un libro de cuentos, también ahí tuve la oportunidad de conocer a Eusebio Rubalcaba, otro gran escritor, y empecé a acercarme a enviar mis textos. Dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que... qué es lo que ellos comentan. La verdad es que ellos estaban abiertos a muchísimos temas. Esa apertura fue determinante para que tuvieran cabida mis textos ahí. Recuerdo de verdad de esa época, una vez que, pues yo no sé qué estaba haciendo, la verdad, pero recibí una llamada y me dio mucho gusto saber que era el maestro Eusebio Rubalcaba. Ya ahorita pues falleció. Hace algunos años, me sorprendió mucho que fuera él comentándome sobre mi entrevista de Toña la Tapatía. Me decía que se iba a publicar, que le había gustado, y bueno, pues no sé, en ese momento pues creo que no supe ni qué decir, honestamente, no sabía ni qué decir, pero me dio mucho gusto, de verdad, que estuviera. Pues bueno, no sé, esto para mí fue un plus para lo que en ese momento yo estaba haciendo, para lo que quería para mi formación. Y sí, pues vaya, ellos, pues como comité editorial, Víctor Roura como director del periódico, me sentí muy honrada con esa publicación. Después, bueno, por ciertas cosas que desconozco en su totalidad, el periódico cambió, después se llamó La Digna Metáfora, allá con otro concepto, también, bueno, de periodismo cultural, pero con otro comité editorial y demás, y bueno, pues ahorita ya desafortunadamente pues ya no se publica. Lo lamento porque pues creo que es importante, ese espacio era muy importante para el periodismo cultural, y claro que siempre tuvo ahí cabida la lucha libre, ¿no? Se me pasó hace un momento donde te decía de esta parte de box y lucha, donde están los retos, las apuestas, las lesiones, luchas de mujeres y demás, y me faltó preguntarte de ahí, ¿qué de todo esto que desarrollas en la revista disfrutas más? Aparte de escribir, de las primeras cosas que hice en Box y Lucha fue también tomar fotografías, pero ya alrededor del ring. Cuando yo entré a Box y Lucha, yo no estaba al frente del Consejo Mundial de Lucha Libre como estoy ahorita. En ese momento estaba otro reportero que era Javier Muñoz, y yo lo veía alrededor del ring con su cámara, corriendo de un lado a otro. Entonces, cuando me tocó llegar a un ring, que no fue evidentemente en mis inicios el de la Arena México, eso ya vino tiempo después, yo recuerdo que, entré al ring sorprendida porque había muchas cosas que yo desconocía, o sea, que yo había visto, por supuesto, pero no pensé que fuera tan fuerte hasta que estuve ahí cerca, ¿no? Como por ejemplo la rapidez con la que se movían los luchadores, la rapidez de los lances, de los vuelos. Esa parte de la fotografía la disfruté muchísimo en los inicios, aunque pues como te digo, yo realmente no tenía en ese momento una cámara profesional, pero pues trataba de hacerlo lo mejor posible. Lo que más disfruto, sí, la fotografía me ha encantado de verdad, pero realmente creo que lo que yo más disfruto es la entrevista y la crónica. El reportaje también, por supuesto. Los géneros periodísticos para mí son determinantes y la crónica me gusta muchísimo. De verdad creo que mi género favorito por su rapidez, por la relación tan estrecha que incluso guarda con la literatura, y bueno, han sido parte muy importante en mi vida. Y claro que el tema de la lucha libre siempre ha estado presente. Entonces sí, de lo que más disfruto es eso. Y claro, por supuesto, la foto también, debo de comentarlo. Haber pisado el ring de la Arena México y tener la oportunidad ya de en su momento cubrir alrededor del ring, la verdad es que es una de las más grandes experiencias de mi vida. Una experiencia en la que sí, de alguna manera, pues mi emoción, mi afición tenía que quedar un poquitito de lado porque había que concentrarse muy bien en lo que uno estaba haciendo, no distraerse, por los movimientos que hay en el ring. Recuerdo que yo terminaba bañada en sudor, así como los luchadores, parecía que yo también había luchado. Y bueno, pues ver las fotografías, las que más me han gustado, otras en las que yo reconozco que hay que trabajar más, en las que a lo mejor uno podría pensar que, pues sí, hay que trabajar más en muchas cuestiones, en la técnica, en tantas cosas referentes a la fotografía, incluso tener un equipo más actualizado, eso también, por supuesto.
siempre me llevan a estar pensando en que hay que mejorar en todo, incluso hasta en la escritura también. Ahora hay otro tipo de aficionados, hay otros medios para llegar a los aficionados, no solamente en este caso la edición impresa de Box y Lucha, sino también pues el canal de YouTube, las redes sociales, ¿no? Los videos que de pronto también ahora he hecho, entrevistas en video, y la foto también, por supuesto, ¿no? Entonces, para mí es un constante aprendizaje y me gusta estar aprendiendo en todo momento, ¿no? Y pues sí, creo que eso es lo que más, lo que puedo decir que más disfrutaría de mi trabajo en la revista. Llega entonces 2015 y te invitan a una ponencia sobre las luchas de mujeres del ayer, como una mirada histórica social a la lucha libre femenil en México. Esto en el marco del tercer Congreso Nacional de Estudios de Género y Humanidades en la Universidad de Tlaxcala, en la Facultad de Filosofía particularmente. Y ahora quiero saber aquí cómo nacen estas invitaciones a estos lugares académicos que desde mi punto de vista me parece cada vez más constante y al mismo tiempo que se van abriendo las puertas para que se vea este deporte con otra mirada, no necesariamente como ir a pasar bien, ¿no? Entonces, ¿cómo nacen estas invitaciones? Cuando se dio lo del Congreso en Tlaxcala, yo estaba estudiando ya en la UAM. Después, bueno, de que terminé la licenciatura pasaron unos años y decidí que quería meterme a hacer un posgrado. Estaba en ese momento se iba a abrir la convocatoria para la segunda generación de la maestría en literatura mexicana contemporánea de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Azcapotzalco, la UAM Azcapotzalco, que bueno, también así como la Facultad de Ciencias Políticas, pues en mi corazón siempre va a estar la UAM, por supuesto, la UAM Azcapotzalco, una etapa maravillosa para mí. Estábamos hablando de literatura feminista, pues yo estaba escribiendo algo totalmente diferente, estaba escribiendo algo para mi ponencia, preparando mi ponencia sobre, literatura de mujeres, que nada tenía que ver con la lucha libre, pero de pronto en una ocasión empezamos a platicar en una clase con los compañeros, no recuerdo cómo llegamos al tema de la lucha libre, la verdad. Bueno, todos mis compañeros sabían que pues sí, que estaba en el medio, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese momento la maestra se enteró y comentó, no, tu ponencia del Congreso tiene que ser la de la lucha libre. Y pues bueno, en ese momento me puse a prepararla. Me dio mucho gusto ver a muchas personas interesadas ese día del Congreso en lo que yo estaba hablando, compartiendo un poco acerca de la historia de las mujeres en su lucha por ganarse un espacio en la Ciudad de México, en el Estado de México, bueno, en el Distrito Federal en ese momento, era cuando ellas lograron entrar, hablando un poco acerca de cómo llegaron a la Arena México, acerca del veto también que tuvieron durante 30 años prácticamente, que no podían luchar en el Distrito Federal, de cómo las autoridades pues las consideraban un pésimo ejemplo, inmorales, ridículas, etcétera, sorprendente. Y también algo que llamó la atención en ese momento fue que hablé un poco acerca de cómo los medios de comunicación de la época habían tratado a las pioneras, a las luchadoras, a las primeras extranjeras que vinieron a México, con sus encabezados, cómo les llamaban mediocres, cómo también decían que cuerdamente ya les negaron la licencia para que sigan presentándose. Bueno, quienes escribían en esa época, por ejemplo, en la afición, hablaban de eso, se expresaban así de las mujeres luchadoras, ¿no? De las extranjeras. Entonces, me recuerdo en ese congreso hablando de estos temas y la verdad es que sí me sorprendió la respuesta de otros académicos que estaban ahí presentes, cuestionando un poquito más acerca de, pues, qué vendrá para las luchadoras en el futuro. Y bueno, pues, así se dio ese congreso. La verdad es que, te repito, no sé, de pronto alguien me dice, tú tienes que escribir algo de la lucha libre y pues a mí no me lo dicen dos veces, ¿verdad? Luego llega el siguiente año con dos proyectos que me parecen importantísimos. Uno de ellos, volviendo a las andadas académicas, una conferencia sobre lucha libre y literatura en la Semana de Cultura en el Colegio de Ciencias y Humanidades en Azcapo. Y ahí quisiera preguntarte, desde esta conferencia, ¿cuál es el papel de la literatura en la lucha libre? Híjoles, bueno, el papel de la literatura en la lucha libre. Mira, sí, de esa ponencia. Recuerdo que fue una plática en la que yo
compartí con mis alumnos algunas obras literarias que yo conocía. Por ejemplo, este cuento del Principio del Placer de José Emilio Pacheco. Recuerdo que, bueno, este cuento está contado a manera de diario, parece que es el diario de un niño que nos va platicando lo que escribe día con día. Escribe esa función, te digo, donde fue a la lucha libre y aventó el elote por el coraje de que le pegaron a Bill Montenegro, me parece que era su ídolo. Y yo empezaba a hablarles a los alumnos acerca de recursos como el diario. La utilidad de llevar un diario, de rescatar elementos autobiográficos. Estábamos hablando de ese tipo de temas porque justamente en una asignatura de las que doy, taller de lectura y redacción, la autobiografía tiene un papel muy importante. Entonces, me acuerdo que con este cuento empezamos a hablar de justamente de estos elementos, del ejercicio de introspección que conlleva escribir un diario, y hablamos de la lucha libre, de ese ejemplo. Hablamos también de una crónica de José Joaquín Blanco que se llama Un chavo bien helado, que también recuerdo que llegué a conseguir en su momento. Por ahí vimos algunas entrevistas de Sin máscara ni cabellera, del libro de Lola Miranda, Fascineto, y me dio mucho gusto ver la apertura de los alumnos hacia este tema y cómo podía vincular en este caso algunas secuencias didácticas de lo que yo les estaba explicando en la clase, de los temas, ¿verdad?, que te mencionaba hace un momento, como la autobiografía, a partir de la lucha. Creo que hay un papel importante. La verdad es que, bueno, meternos a definir la literatura y demás sería como, no sé, yo creo que es un debate interminable y ni las grandes escuelas han podido definir qué es la literatura, pero lo cierto es que cuando el texto literario le hace algo al lector, cuando mueve esas fibras sensibles, creo que hay mayor apertura en el caso de los alumnos para el aprendizaje, por ejemplo, para seguir escribiendo, para retomar sus experiencias de vida. Esa vez me acuerdo que los alumnos retomaron mucho de su historia de vida y ahí de pronto empiezan a compartir cosas que si no hubiera estos detonantes, a lo mejor difícilmente compartirían con esa misma apertura. Entonces yo creo que en ese sentido, pues la función del texto literario está, híjoles, en que no sé, leerlo puedo decir que equivale siempre a reescribirnos, reescribirnos porque un texto nos puede dejar una cierta enseñanza, un cierto sabor de boca en un momento y lo volvemos a leer y es otro distinto. Entonces es como una constante reescritura de nosotros mismos. Me atrevería a verlo así, de esa manera, ¿no? Entonces creo que pues en mucho es el valor que nosotros le demos, las razones por las cuales en ese momento el texto es significativo para nosotros, ¿no? Y sí, la verdad es que pues el tema de la lucha, te digo, trato de que esté siempre presente en mis clases y los resultados, bueno, cuando se puede, ¿verdad? Porque a veces uno quisiera tenerlo ahí todo el tiempo y pues no, tampoco creo que sea lo óptimo, pero han sido experiencias gratas con los alumnos, de aprendizaje, de apertura, pues es un terreno muy fértil, creo yo. Luego, hablando de textos, llegamos por fin al Artes de México en una especie de retrospectiva que te toca hacer en Las Damas del Cuadrilátero. La lucha libre femenil en México desde los años 30 hasta, bueno, esto se publicó en 2016, entonces llegó hasta el 2015 y, híjole, yo lo había leído y lo leí con emoción hace unos años cuando se publicó. Y ahora que lo volví a retomar, la emoción se multiplicó porque hay muchísimos datos, como no sé, recuerdo la López Mateos, un cartel en los 80s con puras mujeres. Hace un par de años yo fui a esa arena a ver una función de puras mujeres. Hace un par de meses se hizo una función con puras mujeres. Es decir, hay una continuidad ahí y pues esta parte de la revista y esta publicación que yo supongo que tal vez retomaste ahí algunos elementos de los cuales tenías pues ya documentados para tu tesis. ¿Cómo fue hacer esta pues reescritura a partir de los años 30 al 2015? Sí, mira, esta experiencia de retomar un poco lo que yo había publicado acerca de mi tesis, que fue en 2009, y luego en una segunda etapa, cuando yo volví a Box y Lucha, porque hubo un tiempo en el que no estuve en la revista, te decía, me puse a hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces hubo un tiempo en el que no estaba ahí. Cuando vi lo que escribí y después ya no tenía la experiencia de estar en el medio, bueno, pues trataba de ver desde fuera
¿verdad? ¿Cuál era la situación de las luchadoras en ese momento? Me hacía varias preguntas sobre por qué no había a lo mejor un cartel en la Arena México donde un máscara contra máscara o máscara contra cabellera entre mujeres, pensar un poco también en cómo ellas se iban abriendo oportunidades, cómo iban creándolas, cómo la afición también les iba reconociendo otro lugar, los medios de comunicación también les daban otro lugar, no solamente los medios especializados en lucha, sino también otros medios que, bueno, no cubren lucha libre, pero de pronto suelen invitar gladiadores a sus programas. También algo que me llamaba la atención era que ya no solamente había medios especializados medios como las revistas que conocíamos, ¿no? Los medios impresos como Box y Lucha, Luchas 2000, Superluchas, Guerreros, en fin, sino que ya también había más medios digitales, por supuesto, había medios independientes, o sea, era otro panorama, era un abanico más grande de posibilidades para que las luchadoras tuvieran espacios. Y retomar esta experiencia, pensar un poco te digo, en lo que yo creo que venía para las luchadoras o lo que a mí me gustaría ver para ellas y explorar, ¿no? Cómo va cambiando la lucha de las mujeres, ¿no? A partir pues de las nuevas oportunidades, de la unión entre ellas, también creo que eso es muy significativo. Y pues hacia dónde va. Pero así fue más o menos como se dio la experiencia de Artes de México. Un año después llega nuevamente otro lugar importante, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el cual participas como ponente en una charla llamada Damas del Cuadrilátero, 31 aniversario de la lucha libre femenil en México. Hay una exposición en este bar denominado Santa Leyenda, y esta organización en Box y Lucha que ya mencionábamos anteriormente, el concurso de cuento. Y bueno, en ese sentido quisiera preguntarte cómo es que van surgiendo todas estas iniciativas para de alguna manera, pues sí, seguir posicionando la lucha libre. Respecto a la exposición del Santa Leyenda, ahí recibí la invitación de un ex compañero del medio, me parece que él ya no está en ningún medio de lucha, Mario Aldana Pimentel. Durante un tiempo él estuvo trabajando en Guerreros del Ring, él recuerdo que cubría AAA junto con nuestro compañero de Box y Lucha que cubría AAA. Él me invitó a esta exposición. La verdad es que los participantes de esa noche, tratamos de ver esta exposición como una actividad de camaradas, una actividad en la que pues íbamos a compartir las fotos que más nos habían gustado, las fotos que habían tenido un mayor valor para nosotros. Te repito, yo no puedo considerarme ahorita una fotógrafa, como profesional, o sea, no me dedico de lleno a ello. Sé que hay otros compañeros en el medio que se dedican de lleno a la fotografía, algunos que han visitado de pronto la Arena México y han llevado fotografías de lucha libre incluso a otros países, como por ejemplo Annick Donkers, una fotógrafa belga que tiene un trabajo extraordinario, con un equipo muy especializado, con estudios profesionales en fotografía, y así como hay pues otros compañeros del medio que también tienen trabajos muy interesantes. Yo tengo fotografías que me han llenado, que me han gustado muchísimo, y otras pues como a todos, ¿no? Que no tanto. Entonces, esta exposición del Santa Leyenda, llevamos las fotografías que nos habían dejado gratos recuerdos, fotografías chuscas, fotografías que marcaron nuestro paso, en mi caso, por la primera etapa de la lucha libre y por la segunda, que fue cuando ahora que volví al medio hace ya algunos años y que, bueno, ahora sí estoy al frente del Consejo Mundial. Entre esas fotos, pues bueno, puedo recordar una que me encanta, es una fotografía muy especial para mí, a lo mejor porque la tomé en un momento en el que yo no sabía que me iba a dedicar en algún momento a la docencia. Es una fotografía del luchador que se llama El Temerario, es un luchador que ya falleció, pero que hace algunos años tuve la oportunidad de conocer en la secundaria donde él era el director. Era profesor y era el director en Boregé, Estado de México. Recuerdo que fuimos a esa secundaria, una secundaria muy pequeña, donde él me contaba que estaba luchando para la apertura de una biblioteca, para la apertura de un centro de cómputo, para que no solamente hubiera un salón de primero, uno de segundo y uno de tercero,
Y en ese momento recuerdo a los alumnos viendo cómo el maestro se puso la máscara para posar en su quehacer docente y que yo pudiera tomarle las fotografías. Entonces lo recuerdo dándole la bandera a la escolta, que es otra fotografía por ahí que también tengo, y me dio mucho gusto tomarla, escuchar los planes que tenía para la secundaria, no solamente en el cuadrilátero. Me platicó en ese momento que él quería, por ejemplo, una donación de libros, estaba buscando que alguien le donara libros para poder construir una pequeña biblioteca. Y eso me hizo cuestionarme muchas cosas también referente a la educación en México. Vi a los alumnos, a las alumnas tomando todavía su taller de taquimecanografía con máquinas de escribir en ese momento. Yo no sabía que en algún momento me iba a dedicar a la docencia. Ajá, sí, en ese día recuerdo que nos llamaron maestros a todos los de Box y Lucha, las personas que nos invitaron a comer, como nos veían que íbamos con el director, con el Temerario en esa ocasión, pues nos decían maestros a todos, ¿no? Maestra Norma, maestro Abel, maestro, en fin, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que dije, ay, ya me dijeron maestra, pues yo en ese entonces yo no daba clases, y haber acompañado al Temerario en su quehacer docente, resolviendo las dudas de los alumnos, ver también a los chicos cómo lo miraban con cierto asombro porque se habían enmascarado, algunos sí con risa, algunos tímidos ante la cámara, pero sobre todo escucharlo dar sus clases, conocer su oficina y demás. La verdad es que no sé, me dejó muchas enseñanzas y muchas interrogantes acerca de la educación. Y ahora que, pues bueno, ahora me toca a mí hacer la lucha en las aulas, pues siempre es inevitable para mí remitirme a esa foto, por ejemplo, el Día del Maestro. Bueno, esa es una de las fotografías más importantes que tienen un significado muy grande para mí, así como la tienen varias de luchas de apuestas que yo afortunadamente, bueno, pues he tenido la oportunidad de presenciar en la Arena México, alrededor del ring. También han sido muy gratas, ¿no? Tengo pues unas fotos, por ejemplo, de cuando Princesa Sujei perdió la máscara ante Zeuxis. Esas fotos las recuerdo con mucho cariño porque aunque no cubrí la función todo el tiempo en el ring, esa vez no permitieron que la prensa estuviera todo el tiempo en el ring, no fue posible. Al final bajamos, entonces al final pues tomé algunas fotografías y recuerdo muy bien que, bueno, me cuestionaba varias cosas sobre esa lucha. Para mí era una lucha que merecía estar en el turno estelar de esa función. Esa para mí era la lucha que debía haber cerrado ese cartel. Por supuesto que no demerito el trabajo de los luchadores, los hombres que cerraron la función. Son grandes luchadores. El consejo, la verdad es que tiene luchadores muy buenos, pero sí me hubiera gustado ver a Zeuxis y a Princesa Sujei jugarse la máscara en una lucha estelar. Eso en cuanto a algunas fotografías. Y bueno, ahora te voy a pedir que me repitas la otra. Eso era en cuanto a la exposición y luego seguía lo de la conferencia, ¿verdad? Sí, lo del MUAC. Sí, mira, en ese evento en el que, pues bueno, creo que pues varias personas que han llegado a consultar mi tesis de licenciatura, pues me han invitado, como en este caso, a participar en ese evento. Nina Holch, creo que así se pronuncia su apellido, perdón, pero no lo sé pronunciar. Ella fue la organizadora de este evento. En esa ocasión, bueno, pues fuimos justamente al museo, estuvo Lola González, estuvo también la directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Estuvimos platicando justamente acerca de la historia de la lucha de mujeres, de las fechas más relevantes que hay de sus apuestas, de pues las gladiadoras que se hicieron ídolos en los pueblos cuando no había televisión, cuando tenían que luchar solamente en provincia porque aquí pues estaba prohibido. Escuchar, por ejemplo, a Lola González hablar de su paso por la lucha libre. Ella pues es la única luchadora que se ha retirado con mariachis en la Arena México. Escucharla hablar de esa noche en la que la Arena México la aplaudió, la despidió como la grande que era, como la luchadora que enfrentó a Bull Nakano, por ejemplo, y que marcó, yo creo que una diferencia muy grande en la lucha de mujeres. Yo recuerdo a Lola innovando en sus vestuarios, ¿verdad? Por ejemplo, a ella la recuerdo saliendo al ring incluso con hombres, decanes, o no sé cómo le puedo llamar, una gladiadora con hombres guapísimos, ¿verdad? Acompañándola al cuadrilátero. La recuerdo con algunos kimonos, o sea, innovando en su vestuario, en su manera de luchar, una mujer muy aguerrida.
satisfacción para mí que en ese momento compartir la mesa con ella, ¿verdad? También con la directora del programa universitario, Marisa Belaustegui Goitia es su nombre, sí, espero no omitir un apellido por ahí, pero ese es su nombre, en ese momento ella estaba al frente, y compartir este escenario también Tania también estaba por ahí. Y bueno, escucharlas complementar, escucharlas también cuando yo hablaba de algunas fechas, de lo que yo había investigado en la revista. Ellas, por ejemplo, compartían anécdotas de lo que vivieron ese día antes de la función, de cómo sentían al público cuando ellas iban a arribar al cuadrilátero. Y bueno, pues imagínate, ¿no? O sea, pues yo de ninguna manera soy historiadora ni nada por el estilo, pero afortunadamente pues yo llevaba referencias de fechas y demás, y tener la experiencia de que ellas con su historia de vida complementaran lo que yo estaba diciendo, maravilloso. En el 2018, pues es parte de departamento de prensa del Consejo Mundial. ¿Cómo ha sido la experiencia ahí? Fíjate que después de mi regreso a Box y Lucha, que te digo que ya se dio, pues creo que regresé hace 5 o 6 años, ya no recuerdo hace cuánto volví, pero bueno, en una ocasión, o sea, yo la verdad es que cuando recientemente habían nombrado a Julio César Rivera como el nuevo director de medios del Consejo Mundial, pues en una ocasión él se puso en contacto conmigo, yo la verdad es que no tenía ni idea de nada, así honestamente, y bueno, me invitó a formar parte del departamento de prensa. Fíjate que en ese momento, creo que desde niña yo, o incluso cuando empecé a estudiar la carrera de comunicación, yo en algún momento sí me visualizaba en el departamento de prensa. Hay muchas cosas que me han ido llevando por otros caminos, que me han hecho volver a la lucha libre y que espero que durante mucho tiempo, si me voy, regrese, porque la lucha libre siempre va a estar en mi vida. Pero bueno, en ese momento él me invitó a formar parte de su equipo y bueno, pues yo nunca había tenido la experiencia de grabar videos. Mi especialidad, como te digo, en la licenciatura fue periodismo en los medios. A mí me apasionan los géneros periodísticos, esa es una parte muy importante en mi trayectoria, así como la literatura, pues en este caso por la formación de la UAM, pero cuando yo llegué con Julio, pues me sorprendí, ¿no? Yo iba a empezar grabando los videos de una sección que se llamaba En Caliente, bueno, que se llama, perdón, ahora los graba Hugo Monroy, hasta donde tengo entendido. En ese momento, una dinámica que fue totalmente nueva para mí, una dinámica porque en primera, bueno, el video, en ese video no había margen de error, o sea, el luchador sale, acaba de luchar, tú pues lo grabas, sus declaraciones al calor de la batalla también, por supuesto, y de pronto pues hay que correr a subir el video, hay que entregarlo, ahí en el departamento pues de prensa de la empresa, pues se encargan de editarlo, de agregarle los nombres del luchador, en fin, o sea, el logo de la empresa. Bueno, era para mí una dinámica en la que, te repito, no había margen de error, los videos se tenían que grabar una vez, solamente en un par de ocasiones hubo oportunidad de grabar esos videos 2 veces porque el luchador se equivocaba y me decía, ay, otra vez, por favor, órale, otra vez. Pero en otras situaciones, en otras batallas, bueno, terminaba la lucha, hay que grabar al momento, yo estaba grabando y de pronto algo pasaba y empezaban ahí los luchadores a confrontarse o algo por el estilo, y uno grababa, ¿no? O sea, me acuerdo también que en algún momento pues tuve que hacerme a un lado, sentarme o acostarme casi en un sillón para evitar que a mí me tocara por ahí un golpe o algo así y seguir grabando. De verdad, no sabes cuánto aprendí de esa etapa. Fue breve porque, pues, por diferentes circunstancias yo no continué en el departamento. A mí me hubiera encantado seguir, pero, pues, bueno, en ese momento tuve que dar las gracias a Julio. Siempre estaré agradecida con que me haya dado esta oportunidad que yo nunca me esperaba y que representó para mí hacer algo totalmente diferente. Había hecho entrevistas, pero yo nunca me encargaba de grabarlas. Yo era la que entrevistaba y algún compañero mío de box y lucha grababa y se encargaba de la edición y demás. Pero esta parte de la producción audiovisual, esta parte, la verdad es que yo no la había experimentado y por supuesto que me dejó un aprendizaje muy grande. Te repito, las circunstancias pues me llevaron a ya no poder seguir. Otro plus para lo que he hecho, ¿no? Creo que aquí hemos hecho todos un poco de todo, de los compañeros que estamos aquí en el medio. Siempre nos toca hacer un poquito de todo. Entonces, pues sí, en ese sentido sí fue mi
mi paso por el Consejo Mundial, mi experiencia con compañeros del departamento de prensa, Sandra Granados como compañera, Hugo Monroy también, Alexis Salazar también como compañero, en las funciones también, atender indicaciones de Julio, por ejemplo. De pronto había ciertos videos que uno ya tenía contemplados, estos videos son los buenos que yo veía, esto va a pasar, o Julio señalaba la importancia de alguna batalla, en fin, y que de pronto surgiera algo totalmente inesperado. Bueno, pues uno tenía que correr a grabar a un luchador y luego al otro, ¿no? Es mucho movimiento el que hay detrás de una función. Esta experiencia me permitió conocerlo. También, sí, ver cómo se dan pues las indicaciones, las órdenes, pues desde la jefatura, que en este caso pues era Julio César Rivera. También, ¿no? Los movimientos, estás atendiendo una cosa y de pronto ya surgió algo. Me tocó, por ejemplo, grabar cuando se lesionó Magia Blanca. No sabes también cómo recuerdo esa experiencia. Esa ocasión que se fracturó la pierna Magia Blanca, bueno, recuerdo que donde yo estaba grabando, híjoles, podía escuchar el dolor de este gladiador con la lesión tan grande que tuvo. Híjole, en ese momento pues admiras más todavía, ¿no? El trabajo de los gladiadores, lo respetas, sabemos muy bien que el ring se respeta, con el ring no se juega, y bueno, me acuerdo que lo escuchaba quejarse, y para mí era muy difícil, ¿no? O sea, escucharlo y saber pues que se había lesionado, que lo estaban atendiendo, me hizo pues querer y respetar todavía más de lo que siempre he querido y he respetado al cuadrilátero. Experiencias como esa pues doblemente te hacen valorar la oportunidad de estar ahí, de aprender cosas muy nuevas. También porque bueno, al estar en contacto constante con el departamento de producción, a donde uno entregaba los videos y demás, también de ahí tuve oportunidad de ver un poco cómo es el ritmo de trabajo tan fuerte, tan de equipo, de ver por ejemplo a Manuel Vargas, de cómo está dirigiendo la producción de pronto, a los compañeros camarógrafos, a su brazo derecho, a verlos también coordinarse para hacer su trabajo, para estar atendiendo en todo momento lo que está pasando en el cuadrilátero. Verlos también me dejó enseñanzas muy, muy grandes. De ellos también creo que aprendí bastante. Entonces, tanto a Julio César Rivera por la oportunidad que me dio de estar en su equipo, como a Manuel Vargas y a su equipo allá en producción, pues también siempre tendrán mi gratitud, ¿no? Norma, esa creo que es una de las más, podría decir, complicadas, si lo podemos ver desde un punto de vista más contigo, porque has trabajado el tema durante años, y es cuál es el papel de la lucha libre femenil en México. Desde, híjole, hay muchas vertientes, pero actualmente, bueno, por lo pronto recuerdo la LLF en Monterrey, o una empresa Nobel acá, no tan, tal vez, WWS, y otros esfuerzos que se intentaron hacer en antaño. Recuerdo ahí a Marta Villalobos, recuerdo Rosy Moreno, en Las fin. guerreras revolucionarias, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Cuál es este papel de ellas en la lucha en México? Sí, justamente estas iniciativas como las guerreras revolucionarias que mencionabas ahorita, de Marta Villalobos, de Rosy Moreno, yo creo que la historia de la lucha de las mujeres, no solamente en la lucha libre, o sea, nos ha dejado en claro que es abrir oportunidades, generar oportunidades, y que, como te repito, a lo largo de su historia, ellas han venido demostrando que pueden ser ídolos, convertirse en ídolos aún sin la televisión. Eso lo demostraron las pioneras. Recuerdo cuando consultaba los archivos, ver cómo la gente en los poblados a donde iban a luchar doña Irma González, doña La Tapatía, Chabela Romero, por ejemplo, cómo el público las arropó, el público les dio el lugar que no tenían aquí en la Ciudad de México. También recuerdo verlas hablando en delegaciones con televisoras para poder ya tener el apoyo de los medios, de la televisión. Creo que nos han dejado muy en claro que pueden abrir oportunidades, que pueden generarlas, por supuesto. Esto irá avanzando gradualmente, ¿no? Habrá más oportunidades, más metas que ellas conquisten. Por ejemplo, ahorita recuerdo que ya vimos que hay una copa que es solamente para mujeres, cuando se hizo el torneo Natalia Vázquez. Espero no confundirme un poco con el nombre del evento, pero este título en reconocimiento a la que fue la primera luchadora mexicana, también me parece que fue una gran iniciativa en ese momento del Consejo Mundial. Vamos para adelante con la lucha libre de mujeres.
¿por qué no pensar, por ejemplo, en un futuro no muy lejano, ver a una mujer referee nuevamente en el cuadrilátero? Ajá, esa podría ser, creo yo, un gran aliciente para las luchadoras. Por ejemplo, en el consejo, los microestrellas tienen su referee, su micro referee, por ejemplo. ¿Por qué no pensar en ver a una mujer referee? Hay dos mujeres referees en la historia de la lucha libre de mujeres. Toña la Tapatía, que fue también referee en su momento, ya casi cuando estaba por retirarse, y que también fue una pieza fundamental porque cuando las luchadoras estuvieron vetadas, ella les conseguía trabajo, ella conocía a muchos empresarios y conseguía trabajo para armar funciones, etcétera, para muchas luchadoras. Y después, bueno, Estela Molina, otra gladiadora muy importante, que pudo subirse al cuadrilátero como referee. Entonces, por ejemplo, esta parte, imagínate pensar en una mujer referee en la lucha libre, entrevistar a esa mujer referee y marcar episodios históricos, creo que ayudaría muchísimo para que todavía siga avanzando más esta lucha que tienen las mujeres en el ring. Y también creo que otra parte fundamental para impulsar es el conocimiento de sus historias de vida. Para mí, conocer, por ejemplo, algunas entrevistas que se han publicado en ciertos libros, como una que le hicieron a Lola González que se llama Las dos caras de la moneda, que se publicó en Luna Corne, si mal no recuerdo, donde ella habla, por ejemplo, de su infancia, habla de cómo llegó a la lucha, de cómo de niña, cómo vivía, cómo trabajaba ella, recuerdo que menciona, cómo se cansaba de estas jornadas de trabajo muy pequeña. Entonces, el conocimiento de estas historias, de esta doble lucha o triple lucha, o ya no sé cuántas luchas tendrán las mujeres dentro y fuera del ring, y su papel es continuar abriéndose paso, continuar forjándose un lugar. Yo creo que en un futuro, o sea, ya lo tienen, pero puede ser mucho mejor, por supuesto, ¿no? Entonces, el apoyo de los compañeros luchadores, de los medios de comunicación también, por supuesto, creo que es fundamental, pero pues a mí me parece que van por muy buen camino, ¿no? Que hay buenas iniciativas para ellas, bueno, para que sigan teniendo una mayor presencia en eventos, en reconocimientos, en que haya copas, trofeos, etcétera, que sean solamente para ellas, eso pues es básico. Arte y lucha libre, que es un poco lo que intento a cada semana con semana trabajar, conocer a gente, que su trabajo gire en torno a la lucha libre. ¿Qué has visto de esto que te llame la atención? La verdad es que pues he visto tantas, bueno, miradas, ¿verdad?, al fenómeno. La pintura, la poesía, ¿verdad? Daniel Telles, por ejemplo, es un poeta que ha escrito versos acerca del cuadrilátero. Bueno, yo siempre lo voy a relacionar con la literatura. Yo encuentro que el terreno de la lucha libre es una fuente inagotable para la literatura, para la escritura. Te repito, la línea entre el periodismo y la literatura me parece muy tenue. Me parece que hay elementos del quehacer periodístico que se pueden confundir con toda intención con la literatura, que se retoman elementos del cuento y de la novela en una crónica, por ejemplo, en una entrevista. Entonces, en ese sentido, creo que son diferentes miradas, diferentes perspectivas, pero como te dije hace un momento, el texto literario siempre nos va a hacer algo. Un texto siempre va a dejarnos algo. A lo mejor a mis alumnos les dejó la apertura para que habláramos de lo que teníamos que aprender en ese momento en la clase. A lo mejor a mí me ha dejado una mirada que, no sé, invariablemente me hace relacionar de pronto la lucha libre con el erotismo, con lo que ocurre en el cuadrilátero. Para mí es muy erótico. Bueno, ya no te digo de los cuerpos, de los luchadores, de cómo ahora trabajan sus físicos, y realmente pues son admirables. Bueno, yo los observo y de pronto inevitable mirarlos, verlos en el cuadrilátero con los castigos que pues desde mi punto de vista sí nos remiten incluso a posiciones eróticas, posiciones sexuales también, y pensar desde ahí la literatura, pensar en el cuento, en la novela, para mí, no sé, el lenguaje en su máxima expresión, en el cuento, en la novela, pues siempre va a ser pues, un motivo artístico y algo que me va a invitar a seguir aquí todo el tiempo que me sea posible. Con todo esto vivido, con todos estos invitaciones a ponencias, trabajar en una de las revistas más longevas sobre el deporte espectáculo, trabajar en una de las empresas o la empresa más importante de lucha libre en el país. ¿Para ti la lucha libre es? ¿Para ti la lucha libre significa? Para mí la lucha libre significa un terreno literario, un terreno para escribir, una fuente inagotable para la escritura, alegría, por supuesto,
Sí, la lucha libre siempre me ha dado alegría. Uno puede tener un día muy malo y va a la lucha libre y sale con ganas de seguir adelante, sale olvidando muchos problemas. Entonces, sí, para mí la lucha libre sería eso, un terreno, una fuente inagotable para la literatura, una catarsis también, alegría, como te digo, una oportunidad para el periodismo. A mí también es un terreno, por supuesto, que me importa muchísimo, pues de los elementos más importantes en mi vida, de lo que soy, o sea, que me dan identidad. Siempre las arenas de lucha libre me dan identidad, creo yo. Recordar ahorita, por ejemplo, antes de esta entrevista, recordar un poco cuando iba a San Juan Pantitlán, al gimnasio G2 en Iztapalapa, a la arena López Mateos, la arena Naucalpan, y que bueno, ahora con esta situación de la pandemia, pensar la lucha libre para un futuro con circunstancias distintas, pensar también cómo desde mi visión de la lucha puedo contribuir a lo que vendrá para la lucha libre. Eso sería para mí. Te iba a preguntar en qué andas recientemente, y antes de comenzar la charla me platicabas un poquito que andas desarrollando un proyecto. ¿Nos quisieras compartir brevemente algo de lo que estás haciendo? Sí, mira, un proyecto como tal, puedo hablarte un poquito primero acerca de la pandemia, porque es lo que me ha llevado a hacer esto. Mira, la pandemia pues ha sido una oportunidad para repensar muchas cosas a nivel individual, para escribir, aparte, bueno, de mi quehacer docente, pues retomar varias cosas o varias ideas que yo tengo para cuentos, para novelas y cosas de lo que a mí me gusta hacer. Debo decirte que no me he internado en el terreno de la poesía. La verdad es que, bueno, para mí el trabajo de los poetas es muy admirable, pero reconozco que mis habilidades están más encausadas hacia el cuento. Entonces, a partir de esta situación de la pandemia y de que he tenido la oportunidad de explorar un poco lo que tiene que ver con la escritura referencial, un poco acerca de la teoría literaria sobre la autobiografía, el diario íntimo, las memorias, las confesiones, todos estos géneros, empecé a escribir un poco de mi autobiografía acerca de, bueno, relacionándolo un poquito con la lucha libre, ¿no? Un tema que siempre me ha acompañado. Como proyecto, bueno, pues yo espero concluir en algún momento mi autobiografía, porque sigo escribiendo y me parece una meta importante, también porque me permite dejar huella un poco de lo que esta pandemia está representando para mí, de lo que ha traído para mi vida laboral, profesional, en la lucha libre, a nivel personal, en fin. Entonces, sí, ese es uno de los proyectos personales que tengo ahorita, continuar con esa escritura, y me gustaría en algún momento concluir varios cuentos que tengo acerca de la lucha libre, escribir otros ahora con nuevas ideas. De pronto yo sí suelo andar con una pequeña libreta para todos lados, anotando ideas sueltas que después pueda pues concretar. Pero si en algún momento yo lograra concluir esa antología de cuentos, fíjate que hay algo bien curioso. En algún momento quizá yo pensaba que si tuviera concluido ese libro de cuentos míos sobre la lucha libre, en algún momento lo pensaba en un evento académico, en un evento a lo mejor en la UNAM, en un evento en la UAM, no sé, o sea, las dos instituciones que me han dado tanto. Pero fíjate que ahorita con esta cuestión de la pandemia, yo me he dado cuenta también que me gustaría que si concluyo ese proyecto de los cuentos, me gustaría presentarlo en un lugar emblemático para mí y para la lucha libre. Me gustaría a lo mejor presentarlo con algunos amigos o quien guste acercarse, que sea bienvenido, en algún lugar como por ejemplo el Bar Santa Leyenda, que me gusta mucho estar ahí, por ejemplo, o también incluso en la taquería Chabelo y las carnitas, porque creo que es un ambiente idóneo, es un ambiente que yo conozco, un ambiente en el que yo me reconozco, me identifico, y me gustaría, creo que fuera así, con compañeros tal vez del medio, te repito, quien guste acompañarme, o pues sería bienvenido, y en un ambiente así, lejos tal vez de la academia, tal vez de las instituciones, y vivirlo así, un ambiente como el que vivo cada viernes en las arenas, o recordar cuando, te repito, mi papá nos llevaba a las arenas de aquí de Ecatepec, o la Arena México, la Arena Coliseo, en fin. Ese sería otro proyecto que me gustaría, y a su vez pues seguir colaborando en la revista Boxilucha. Claro, es un medio que a mí me ha dado muchísimo, mucho de mi tesis, por supuesto, mucho de lo que yo he
podido contribuir al medio, pues ha sido también a la revista, gracias a la revista. Entonces, pues sí, mi lealtad también a la revista, aunque en algún momento también me gustaría emprender algo de manera individual. Eso también te lo digo, pues no sé si un blog, no sé si un canal, porque hasta ahorita lo que he escrito pues lo tengo en mi computadora y lo que colaboro en la revista, pero sí a nivel individual también en algún momento me gustaría hacer algo. No descarto la idea en algún momento de ingresar a un doctorado, pero como el conocimiento o alcanzar un grado de estudios no lo veo como una manda ni como una carrera contra el tiempo o algo así, pues se dará cuando llegue el momento. ¿Tienes redes? Y si sí, ¿cuáles son? Sí está la cuenta de Facebook de la revista Box y Lucha, en donde ahí, bueno, pues subimos mucho material, ahí también comparto parte de mis fotografías. Está la edición digital de Box y Lucha, a la cual los invito a que se suscriban todos. Todavía no sabemos cuándo vamos a regresar a la edición en papel. También creo que las condiciones de la pandemia lo irán determinando, pero pueden conocer parte de mi trabajo en la revista. Ahí, bueno, pues solemos publicar el póster, que son fotografías tanto mías como de otros compañeros, ¿verdad? Entonces ahí pueden conocer mi trabajo, los textos que publico, que bueno, pues como te decía, generalmente son del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero sí, en la edición de Box y Lucha digital, en las redes sociales, pues ahí pueden conocer parte de mi trabajo. Un agradecimiento especial a Angélica Díaz, quien me hizo favor de compartirme pues el contacto de Norma, y que el día de hoy, bueno, pues está concretando esta charla. ¿Hay algo más que haya quedado pendiente, Norma, por platicar, que no tuve el tino de preguntarte, pero tú creas necesario mencionar? Sí, mira, me parece importante mencionar ahorita que pues la lucha libre, claro que requiere mucho apoyo en estos momentos de la pandemia, en estos momentos en los que pues hay sentimientos encontrados, creo que para muchos de nosotros, aunque bueno, pues voy a hablar a título personal, porque queremos ver las arenas abiertas, por supuesto. Yo de verdad soy de los primeros que quiere que todos los luchadores recuperen su trabajo. De hecho, pienso que en este momento de la pandemia, los gladiadores que tienen más que decirnos son aquellos de las primeras luchas, son aquellos que luchan en arenas donde no hay televisión, por ejemplo. Creo que son ellos los que han enfrentado de una manera más difícil esta crisis. Puedo pensar que es más difícil que a un gladiador de las primeras luchas alguien le compre una máscara, por ejemplo, o alguien adquiera sus productos, a pensar en pues gladiadores famosos que tienen su público, que les compra sus productos, etcétera. Creo que todos queremos ver abiertas las arenas, pero esta pandemia nos ha hecho entender que debemos tener una relación de corresponsabilidad para que todo esto vuelva lo antes posible. A mí me interesa muchísimo pisar otras arenas, tomar fotografías y demás, pero si hablamos de una relación de corresponsabilidad, creo que es importante que en las arenas realmente se sigan las medidas sanitarias para esto. Es un trabajo de equipo, o sea, de nada sirve que la arena se llene, que nadie tenga el cubrebocas, si todos queremos volver a la lucha, pero esto no avanza. Si todos queremos que vuelva a la lucha libre, si todos estamos ansiosos por volver a esos lugares que nos dan identidad, los empresarios deben ver por la seguridad de los luchadores en estas funciones, porque haya sana distancia, porque nadie se quite el cubrebocas, porque haya cuidado también en el manejo del dinero, de muchas cosas, por la cuestión de los contagios. Entonces, pues en esa parte sí me gustaría pues hacer un poco de énfasis, ¿no? En que las decisiones que tomemos para estar en una función de lucha libre no solamente tienen que responder a nuestros intereses individuales, sino a los intereses de todos. Pensar en los luchadores, pensar sí también en los medios, en los empresarios, en que en la medida en que todos colaboremos de manera responsable, vamos a poder volver de la mejor manera. Ahorita, si vamos a la lucha libre, pues no hay que bajar la guardia. Eso es lo que me gustaría agregar. Te agradecemos, Norma Irene Aguilar Hernández, tus palabras, el tiempo para esta plática. Me parecía muy importante seguir platicando con mujeres en la lucha que han desarrollado su trabajo en torno a este deporte, pero particularmente tú, que lo has enfocado a la lucha libre femenil, algo que de ninguna manera se me hace menor, porque creo que es una chamba doble, es más difícil conseguir la información, es más difícil conseguir los espacios, y
pues eso, muchas gracias. Gracias a ti por haberme invitado, de verdad, por haberme permitido compartir parte de lo que he hecho, por haber hecho esta entrevista muy amena, una entrevista en la que platiqué con muchísimo gusto, y pues yo estoy dispuesta en todo momento de volver a estar aquí si se da la oportunidad, y pues gracias también a quienes escucharon un poco de mí, de mi historia en la lucha libre, y bueno, pues gracias por la invitación, te repito, como te dije al inicio, pues me siento muy honrada por ello. Listo, pues nos escuchamos la siguiente emisión, los esperamos en las redes sociales, Twitter e Instagram como Desde la Tres Cuerda y en el Facebook como Desde la Tercera Cuerda Oficial. Agradecemos a toda la gente que semana con semana hace favor de escuchar y compartir este podcast. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y que tengan buena semana. Hasta luego. Hasta pronto. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores, pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!